Hoy exactamente hacen 23 años que nos fuimos de nuestro país. Estoy acá en Buenos Aires de vuelta, un poco enfermo, como podés notar por la voz que tengo. Siempre hablamos de que volver a tu país no es fácil. Bueno, hoy voy a contarte cómo me está yendo por acá y voy a darte algunos consejos si estás pensando en irte de tu país. Hola, bienvenidos. Es tu primera vez aquí, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Un canal para hablar de todo lo que tiene que ver con irte de tu país, estés pensándolo o estés viviéndolo. Si solés entrar en los videos, bueno, habrás notado que estoy en un ambiente un poco distinto. Y sí, estamos de viaje con mi esposa, estoy en Buenos Aires por unos días. Y perdón por la voz, pero bueno, me tocó enfermarme. Así que disculpen si la voz se va de vez en cuando. ¿Es difícil estar acá? Estando enfermo, creo que sí. No es lo mismo, uno no puede visitar a familia, amigos, temor a contagio y demás, así que nada. No ha sido fácil y ya casi estamos volviendo. Pero bueno, la verdad que más que contarte de mi viaje, a quién visité o no, que de repente mucho no te interesa, mi idea es hablar un poco de algunos consejos que me vienen a la cabeza a la hora de pensar en encarar lo que nosotros encaramos con mi familia hace 20 y pico de años. La verdad que algunas de las cosas te pueden llegar a sonar obvias, pero yo ya pasé por esta experiencia varias veces, habiéndome ido de Argentina a Perú, de Perú a Nueva York, de Nueva York a Indonesia, y de Indonesia ahora a Seattle, también en los Estados Unidos. Si hay cosas que son muy fáciles de imaginar, obvialas o no las tomes en cuenta, pero espero que alguna de estas cosas te sirva si estás empezando a planear tu vida en otro lugar. La obvia tiene que ver con los requerimientos, las visas, los permisos, qué tipo de viaje podés llegar a hacer. Podés ir a visitar antes, tenés la opción y la suerte de poder ir a visitar ese país o esa ciudad para ver cómo te sentís, cómo te hallás, cómo son las cosas, hablar con algún abogado incluso. Obviamente no hace falta viajar para hablar con alguien, pero si tenés la posibilidad de averiguarlo. Hay algunos lugares que te permitirán estar una buena cantidad de tiempo hasta que te puedas acomodar. Incluso estando allí tal vez te permita cambiar tu forma de estar en el país. Habrá otros que no, que tenés que salir del país, volver a estar, hacer un montón de trámites. Así que nada, averiguarlo con tiempo. Dedicarle, yo sé que toma mucho tiempo. Como hablé con varias de las personas que fui entrevistando en estos meses desde que empecé el canal, sobre todo con algunos países, a veces se requiere una buena cuota de paciencia. Así que si la verdad tenés las ganas y vas a hacer el esfuerzo, pues prepárate. Ya sabes que va a tomar tiempo y que algunos países son más rápidos que otros en contestar, o algunos dan más vueltas que otros, te piden más permisos, más papeles y demás. El segundo punto tiene que ver con eso, tus papeles. La verdad que no. Sería una larga lista de cosas en las que uno tiene que pensar, pero hay un montón de papeles a tener en cuenta, desde temas de salud que necesites, medicamentos que de repente vayas a llevar y necesites, depende del país que vayas, pero en muchos de ellos conviene tener una receta médica que indique que eso es algo que vos necesitas, que no es que lo llevas por llevar, sino que un médico te lo recetó. Tenés mascotas, tenés hijos, papeles de tus hijos, tu mascota, el colegio, las vacunas, un montón de papeles que la verdad que toman tiempo. Lo otro que recomiendo siempre con el tema de los papeles, documentos, trámites que hayas hecho, permisos, títulos de estudio y demás, es no solo llevártelos con vos, sino tener una copia o dejarle a algún pariente o amigo copias, o incluso tenerlos en un disco rígido de esos portátiles y tener una copia por las dudas. Tenerlo en otro lugar, cosa de cualquier cosa, esperemos que no, pero si en algún momento pasa algo, son cosas bien importantes y son muchas, y yo sé que toman mucho tiempo juntar todo eso, así que asegúrate de tener, como dicen en inglés, un backup. Lo otro que tiene que ver tal vez con los dos puntos que te acabo de decir, con el primero y con el segundo, es que en algunos casos las copias no sirven, y entonces nada, fíjate bien en qué casos los documentos o las cosas que tenés que presentar son los originales y en qué casos sí podés presentar un escaneo de algo o una copia. No todos los países son iguales y no todos los documentos son iguales, así que fíjate eso también. El tema del lenguaje es otro tema bastante clave, depende de dónde vayas también, ¿no? Pero en algunos casos puede ser bastante complicado o costarte o ser un lenguaje que es totalmente nuevo para vos. Así que en muchas de mis entrevistas puedes ver la importancia que tiene eso para conectar, para comunicarse, para resolver cosas simples. Creo que la recomendación que dan muchos, me sumo a ella en muchos de mis entrevistados en las charlas, que es más allá de aprenderlo, lo más que se pueda es tratar de ir metiéndose de a poco en la cultura, ¿no? No hace falta estar ahí para empezar, podés empezar antes.
Si tenés esa suerte y estás planeando algo, empieza a meterte, mirá películas, mirá series, mirá programas de televisión, lee cosas del país, noticias. Trata de enterarte un poco cómo va la cosa por ahí, cómo se mueve ese mundo, cómo se mueve esa cultura, qué cosas están bien, qué cosas en algunas culturas son muy distintas a las de uno. De repente una cosa que uno toma como totalmente normal puede ser muy ofensiva o puede estar muy mal vista, así que creo que sobre todo si uno va a una cultura bien distinta a la de uno, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Podés dedicarle más o menos tiempo, pero me parece que cuanto más le dediques, más te vas a beneficiar y más fácil te va a ser. Y te agrego además que si no viajas solo, sino con tu familia o con hijos, el hecho de poder compartir esas cosas con ellos les va a hacer, no solo te va a facilitar las cosas a vos, sino que les podés hacer la entrada a tus hijos mucho más fácil también. El trabajo es bastante obvia y habrá gente que se va con la posibilidad de tener un trabajo o empezar a buscarlo desde antes, y habrá gente que se irá y verá qué pasa. Yo no soy nadie para darte un consejo de qué hacer o qué no hacer. Yo sé que hay gente que le encanta, que no se movería si no encontrara un trabajo concreto y tener las cosas por escrito antes de mover un músculo o de poner un dólar, para invertir tiempo, pero no arriesgar demasiado, por así decirlo. Obviamente uno arriesga igual. Y hay gente que no, hay gente que se va y también depende de la situación en la que estés y cuán grave sea o qué es lo que te está pasando o forzando a dejar tu país atrás y irte a otro lado. Pero nada, el tema del trabajo tiene que ver un poco con lo que decía antes, de los permisos, quién puede trabajar, cuánto tiempo, cuánto vas a ganar. No solo cuánto ganás, sino cuánto va a ser el descuento que te hagan. Hace falta pagar cosas obligatorias que de repente en tu país no pagás. A veces las cosas son bien distintas. Y creo que todo eso conviene averiguarlo con tiempo y antes. No encontrarse con ese tipo de cosas una vez estás ahí. Sobre todo en países que no conoces mucho o que de repente no escuchaste o no tenés amigos o familia por allá. La verdad que creo que conviene averiguar lo más que se pueda para no encontrarse con sorpresas, porque lo último... Sorpresas va a haber siempre, pero lo último que querés, creo, es que algo que podrías haber anticipado te sorprenda una vez allá. Estando medio enfermo, como te decía antes, la verdad que el tema de la salud es inevitable y nada. Es complejo, en algunos lugares es muy, muy distinto. En algún momento hablé de un tema de lo que es la salud en los Estados Unidos en algún otro capítulo, cuando me corté un dedo y cómo fue esa historia, la plata que terminé pagando por todo eso. Es muy largo de contar, si les interesa, déjenme un comentario y podría hacer un video entero, o más de uno, sobre el tema de la salud en los Estados Unidos y en otros de los países en los que estuve. Pero nada, obviamente es importante y es para tenerlo en cuenta, y creo que sí, que se puede averiguar bastante preguntándole a la gente o metiéndose en internet y buscando información cómo es el sistema de salud. Hay algunas cosas son bastante... Si sumo los años que llevo entre Seattle y Nueva York, son casi 18 años. Es bastante, y a pesar de eso hay cosas que a veces todavía me sorprenden y el sistema es tan complejo en algunas cosas. Es largo de contar, pero cambia de un sistema a otro, de qué tipo de compañía estás trabajando y qué tipo de compañía contratan ellos para tu seguro de salud. El seguro de salud que tenía en Nueva York no es el mismo que tengo en Seattle. E incluso en cualquiera de esas empresas, cuando cambiaban de sistema médico, también cambiaban algunas otras cosas, o te obligaban a cambiar de médico, o algunas cosas estaban cubiertas y otras ya no. Así que nada, es muy largo, es bastante complicado. Así que nada, mi recomendación, y sobre todo, si vos o si alguien de tu familia tiene algún problema de salud complejo que requiere atención extra o algo. En mi caso, por ejemplo, no hace mucho me detectaron que era celíaco. Y nada, eso complica obviamente la hora de encontrar lugares para comer y un montón de otras cosas. Y atención médica a veces hace falta y demás, pero tal vez lo obvio es que no asumas que el sistema médico va a ser muy parecido al que estás. De repente, si tenés suerte, sí. Depende de dónde vayas y a qué país vayas. Pero si eso no ocurre, y como te digo, si tenés algún tema médico dando vueltas o complejidades y demás, o nenes muy chiquitos, etcétera, creo que es un tema de los más importantes a tener en cuenta y de los que más vale la pena averiguar, porque con ese tipo de cosas no se jode. El tipo de alojamiento, casa, departamento, cómo va a ser, depende también mucho de dónde estés, cómo vivas hoy, pero de repente en algún momento depende de las condiciones en las que vayas, pero de repente toca tomar decisiones complicadas, como si la plata no alcanza, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un barrio no tan lindo o más alejado? Hay mucha gente en Estados Unidos en particular, y eso pasa mucho, y creo que debe estar pasando en muchos otros lugares del mundo, pero con los precios de algunas ciudades yéndose cada vez más arriba por las nubes, no les deja opción a la gente de o irse a una ciudad más barata
o alejarse cada vez más del centro de la ciudad, donde los precios son imposibles, y la gente termina a veces a 1 hora y media, 2 horas de transporte o de auto, manejando lo que sea, pero hay mucha gente, inclusive donde yo vivo, que viaja 1 hora y media de ida y una de vuelta, porque los precios son demasiado caros, no se puede. Obviamente cuando uno se va y se aleja, no solo el precio de la vivienda baja, sino que baja el precio del supermercado o de las cosas alrededor de uno. Pero es un tema a tener en cuenta. De repente, sobre todo si tienes una familia numerosa, por ejemplo, te va a dar para tener un lugar con varias habitaciones o varios baños o lo que sea. Yo creo que en algunos lugares, no digo que me arrepiento mucho, pero si pudiera volver el tiempo atrás con lo que sé, en algunos lugares tal vez hubiera definitivamente elegido un lugar distinto para vivir. No sé si otro barrio, pero de repente otro tipo de departamento en ese mismo barrio si podía. Lo otro que pasó en alguna oportunidad es que también averiguar el momento en el que vas. En el momento en el que nosotros llegamos a Nueva York, por alguna razón en ese momento había muy poca oferta de edificios para alquilar. Así que fue bastante complejo, no tuvimos tantas opciones. Venía cada tanto. En algunas otras ciudades en las que hemos ido, de repente en una semana venía la persona que nos ayudaba y recorríamos, no sé, 10, 15 departamentos. En Nueva York había veces que en una semana, de casualidad, aparecía uno y podíamos visitar uno. Y si ese no era, bueno, esperar otra semana u otra. La verdad que se hacía muy largo. Creo que tenía que ver con el tema del cambio de las universidades y los chicos que se van mudando de un lugar a otro, que empiezan a estudiar y demás. Encima en una ciudad como Nueva York que atrae bastante gente. Pero nada, más allá de que te esté yendo a un país como Estados Unidos o no, y depende de la ciudad. Pero me parece importante chequear la fecha en la que vas a ir y cómo cambia algo en ese tipo de fecha, se hace más difícil, más fácil. Si eso es algo que podés considerar y elegir, de repente hasta te permite encontrar un mejor lugar por la misma cantidad de dinero, o estar un poco más cómodo. La educación de tus hijos, si tenés hijos, y el colegio, bueno, es un tema demasiado largo para tocar en un video así cortito que voy tocando diferentes temas, pero obviamente que si tenés hijos va a ser un tema de los más importantes también, para que se sientan cómodos, para que sea el colegio adecuado, para poder elegirlo dentro de todo, en los casos en los que se puede elegir, el mundo y depende de las situaciones en las que estés, pero ir a un colegio público versus privado, en algunos lugares es una diferencia abismal, no siempre necesariamente para bien en uno o en el otro, así que nada, es un tema también grande que si querés, una vez más, dejame un comentario y te puedo contar al menos nuestra experiencia en los diferentes países, tanto en colegios públicos como privados, a los que fue mi hijo en los diferentes lugares. Hay más temas seguramente que no voy a tocar. Como les decía, estoy medio enfermo. Quise hacer un video para contarles que estoy acá. Para terminar con ese tema de lo fácil o lo fácil. La verdad que es una sensación bien rara de explicar. Y nada, después de 23 años exactamente hoy, se cumple 23 años de que nos fuimos de la Argentina. Por momentos me siento súper cómodo y que estuve siempre acá, y por momentos me siento súper raro y que nada encaja. Es como todo raro y nada raro al mismo tiempo. Y sé que sonará difícil, pero si en algún momento te fuiste de tu país o llevas varios años fuera y cada tanto volvés, me imagino que te podés llegar a ver reflejado con alguna de estas cosas o sentirte identificado con alguna de estas reflexiones. Eso es todo. Espero que algunas de estas cosas te sirvan. De nuevo, si tenés algunas preguntas sobre estos temas puntuales o te interesaría que toque algún otro tema de las cosas que podría uno prepararse antes de irse o para una vez que llegás a un país recién llegado, recién emigrado, déjamelo saber en los comentarios. Por ahora, muy probablemente el próximo video sea desde la ciudad de Seattle. Aunque también te cuento que entrevisté a alguien aquí en Buenos Aires en vivo, mi primera entrevista en vivo y no virtual. Así que estoy contento y intentaré subirla al canal en los próximos días. Eso es por ahora. Gracias por estar acá. Gracias por soportarme con esta voz y nos vemos la próxima.